Yo digo, está presente en todos lados y no hay reunión de padres en la escuela, no, el grupo de chat de mamis, docentes, y el tema recurrente es el uso de las tecnologías, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Eh, pero no vamos, es un tema bastante amplio. Lo que nos gustaría charlar hoy es el uso de la tecnología y el uso de pantallas en niños. Vamos a hablar en los niños, ¿no? Porque no te digo que, a ver, que no podríamos hablar de adolescentes y jóvenes, pero es otra franja etaria. Vamos a hablar de los niños, de los más pequeños, donde todavía creo que, no quiero decir que tampoco, que los padres tenemos posibilidades todavía de nuestros adolescentes y jóvenes, pero yo creo que si arrancamos con los niños, podemos aprender y mejorar esta cuestión del uso de las tecnologías, cómo hacerlo, ¿no? Y poder poner un límite, algo que muchos padres parece que se les va de las manos. Sí. ¿No? Bueno, principalmente esto que decías de los niños, por ahí lo importante es siempre nosotros hacemos por ahí trabajando desde el consultorio, digamos, esto de la estimulación temprana. Si hay alguna dificultad o algo que nosotros veamos lo antes posible, la plasticidad neuronal de los chicos es mucho más rica, hay que explotarla, hay que saber trabajar con ello, entonces justamente también por eso las pantallas inciden tanto en su desarrollo. Realmente Es tanto como para... porque yo lo vuelvo a remarcar lo mismo. Se habla muchísimo en las escuelas y lo primero que dicen las maestras o en las reuniones de padres, limiten el uso de las pantallas. Sí. Y parece todos los padres, sí, como que nadie se hace cargo, parece, ¿no? Porque está muy presente. Vos vas al supermercado y ves los niños con los celulares. Sí. Vas a un restaurante a comer a compartir en familia y por ahí están los adultos conversando y ves los niños con las pantallas. ¿Es tan dañino como se dice? ¿Nos puedes explicar de una manera simple para que lo podamos entender? Sí. En realidad hoy en día estamos acostumbrados a darles el chupete virtual, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ayuda a que el chico se entretenga, a que en el momento en que queremos estar con amigos y demás, el niño como que no molesta, digamos. Pero en realidad hay una cuestión bastante nociva en cuanto al desarrollo y al tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad la tecnología está inserta ya en nuestra sociedad. Es algo con lo que nosotros no vamos a poder competir. Nuestros niños nacen con ciertas habilidades, pero esto es lo que más quiero destacar. Que un niño tenga habilidades, porque vieron que se escucha mucho este discurso, no, ellos nacen sabiendo, ellos ya saben manejar la tecnología desde chicos. Que tenga mejor habilidad no quiere decir que tenga el conocimiento para utilizarlas. Que eso es una diferenciación importantísima que la tengamos los adultos. Con respecto al efecto que produce, hay una cuestión hormonal que es la segregación de dopamina en el cerebro cuando miramos pantallas o celulares. Pantallas me refiero a tele, celulares, etc. Esto genera un estado en el niño de fascinación. Es mentira cuando dicen presta atención, porque el nene no desarrolla la atención en ese momento. Es una fascinación a la cantidad de estímulos que está recibiendo y no los procesa. Colores, luces, ¿no? Exacto. ¿Vieron que los niños, por ejemplo, una particularidad es que pueden ver 5 veces el mismo capítulo? Es porque en las 5 veces ellos recién van como tomando diferentes partes. No existe esto de que ellos están prestando atención. Hay una fascinación porque en el cerebro se genera un placer, le da armonía, digamos, pero es un estado pasivo. El cerebro no está trabajando. Entonces las interacciones es donde en realidad empieza a interferir la tecnología con el desarrollo. Hay una competencia entre lo que es desarrollo y las pantallas. ¿Por qué? Porque impide que se realicen experiencias importantes. El niño necesita, por ejemplo, aburrirse. Hoy no hay nene que no se aburra. ¿Por qué? Porque nada te genera el mismo placer que la pantalla. Obviamente, si vos le decís a los chicos anda a jugar y hay un esfuerzo
el cerebro tiene que hacer otro tipo de esfuerzo para a ver, poder a qué jugar. juego, ¿no? A ver qué juguetes agarro, a ver si tengo, busco, quizás tengo que ordenarle al niño. Me pongo en el rol del niño, tengo que ordenar la habitación a ver si encuentro mi peluche favorito. Todas esas cosas naturales, ¿no? Que por ahí uno cuando era más chiquito las hacía. Por ahí el niño pequeño de hoy se las está perdiendo. Se las pierde porque el tiempo está mal administrado. Y como esto juega un rol hipnotizador en el infante, lo que hace es que el niño administre mal su tiempo y ya no exista la misma el mismo tiempo o las mismas oportunidades para desarrollar habilidades motrices, habilidades sociales, las habilidades de atención conjunta, porque las habilidades de atención conjunta se desarrollan con el otro ser humano. Mira ya estas cuestiones que están dentro del lenguaje no verbal, digamos. Eso no se llega a desarrollar de la misma manera cuando hay un exceso de uso de pantalla. A veces también tiene que ver un poquito, creo, lo digo como padre, ¿no? Sí. Es la cuestión de facilitar como que el celular o la pantalla es algo facilitador, o sea, le damos el celular, una tablet que jueguen y de pronto otras cuestiones, por ejemplo, yo digo, no nos pasa, quieren pintar, quieren hacer otras cosas, entonces vos tenés que, bueno, primero hay un costo, tengo que conseguir papeles, tengo que conseguir pinceles, tengo que conseguir, me ensucian toda la pieza, me desordenan todo, tiran todo, sacan punta en cualquier lugar de la casa, entonces a veces por esas cuestiones reemplazamos. Y porque, o sea, por ahí uno al tener nenas en casa de 8 y 5 años es como que sabemos de qué se trata y entonces es más fácil darle el celular, quiero jugar, no, entonces como que lo otro es más difícil. En nuestro caso muchas veces lo hacemos, ¿no? Pero sé que puede ser un poco eso también, ¿no? El problema. Es que el parentar hoy en día con la demanda laboral que hay es desgastante también. Nuestros niños también tienen otras demandas que tal vez no había para nuestras épocas, digamos, de nuestras infancias. Entonces es un conjunto de todos. Tiene que ver con el cansancio de papá, de mamá, tiene que ver con que a veces es lo único que también te sirve a vos para no explotar. Es lo más fácil, digamos, ay, bueno, tomá, viste, tipo, antes de que pase alguna catástrofe terminamos dando. Y no decir no también, ¿no? Porque después tenemos que lidiar y cargar con ese no, y después el niño, ¿pero por qué? Y tener que explicarle por qué, que no le vamos a explicar todo esto porque el niño lo que quiere, pero quizás es también eso, ¿no? Como que se van cambiando, se van corriendo todas esas cuestiones que eran por ahí antes naturales, comunes, pero hoy aparecen otras cosas. Exacto. Los niños también tienen un nivel de por ahí de tolerancia a la frustración que a los que los papás no siempre tenemos ganas de enfrentarnos. Los chicos hoy en día explotan mucho más fácil que tal vez lo que explotábamos antes. Hoy tenemos mucho más conocimiento de su desarrollo, de que en realidad ellos todavía no tienen la capacidad del cerebro, o sea, el cerebro madurativamente no está preparado para gestionar todas esas emociones. Pero imagínense si ya de por sí el cerebro, digamos, naturalmente en estas edades no está preparado para gestionar emocionalmente algo, si nosotros encima lo inhibimos. Bueno. O sea que estas explosiones en algún momento se van a dar, y se van a dar en edades de adolescencia, de adultos. Es como ir postergando el proceso natural de lo que nosotros en realidad deberíamos de. Sí. ¿Y esto vos que estás atendiendo en consultorio, ¿se ven estas cuestiones en el consultorio? Sí, muchísimas. No te puedo dar una afirmación así 100%, pero muchas de las teorías que hoy se manejan, porque cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, no tenemos específicamente la causa, pero sí se habla de este factor medioambiental. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de todo ser humano existen dos factores. La parte biológica, que es la herencia que todos nosotros tenemos, y la parte del medio ambiente, la interacción que nosotros tengamos con ese medio. Si nosotros no tenemos interacción con el medio, obviamente las posibilidades de desarrollo van a ser cada vez menores. Entonces es ahí donde empezamos a hablar de los riesgos de la tecnología. ¿Por qué? Porque inciden en este desarrollo. No lo estamos dejando que se dé de la manera que tiene que ser. Y otro punto recontra importante es el de la información, el exceso de información. El niño no tiene la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. La conciencia moral no está desarrollada aún. Si nosotros le ponemos YouTube
y le dejamos, no sabemos lo que está mirando, lo que está Tal cual. consumiendo. Tenemos niños cada vez más agresivos dentro de las instituciones, niños con un vocabulario que por ahí tampoco es prudente para la edad. Y ahí empieza esta cuestión de los padres que tienen ganas ganas o que se esfuerzan por ser padres, digamos, que le ponen toda la onda, buscan los límites, se informan, y después está el otro que por ahí le deja, y ahí es donde nosotros empezamos en esta frustración de decir, creo que ese es el principal llamado a atención de las escuelas. Algo que yo resalto muchísimo es que en el aula de los niños son compañeros de grado, pero los papás son compañeros de grado. No nos tenemos que correr de ese lado y de esa responsabilidad de que el trabajo colaborativo es de todos. Yo no puedo decir, que el hijo de fulanita ya es así. En realidad nosotros también necesitamos un trabajo colaborativo y ser parte de ese grado. Y acompañar, ¿no? Exactamente. Las trayectorias escolares te acompañan. ¿Y cómo, te pregunto vos como profesional del área, me imagino que también siempre te se están formando constantemente, Sí. ¿Cómo ves de acá a un par de años? ¿Qué va a pasar con esto? Porque cada vez hoy se está hablando ya de inteligencia artificial, de aplicaciones, que van suplantando nuestras tareas, ¿no? Bien. Por ahí en el área laboral, yo no voy a decir que está todo mal porque también te facilita un montón muchas cosas, pero volvamos a los niños, a los más pequeños, ¿no? Los que todavía no disciernen o que están sobreinformados con un montón de cosas que no pueden discernir. ¿Cómo ves vos que va a haber un momento de que los padres, los educadores, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos llevando a nuestros niños, o se va a dejar y cada uno por motus propio o de acuerdo a lo donde quiere llevar a sus hijos o guiar, cada familia va a ir reconstruyendo su propio camino y dejemos a ver cómo termina todo esto? Bueno, principalmente, ojalá todos tomamos conciencia acá a corto plazo, digamos, no que esto se siga hablando, se siga divulgando, porque realmente es preocupante. Por ahí es esto que decía, la tecnología ya está inserta en nuestra sociedad, tenemos que saber administrarla. Una de las ventajas, por ejemplo, de que yo veo para los niños, por ejemplo, es el uso de proyectos. Aprender a tocar la guitarra, por ejemplo, a través de las redes sociales, pero con papá, con mamá. No sé, el otro día, por ejemplo, mi nene preguntaba qué era un volcán. Bueno, buscamos un volcán, hicimos un volcán, o sea, llevarlo al acto. En estas cosas, por ejemplo, yo veo cosas muy ricas, pero hay una ley, que es la ley 36912, pero eso tiene que ver con las leyes, con las edades, digamos, que creo que si todos nos ponemos realmente las pilas y podemos aplicar estas cuestiones, creo que por ahí podemos darles más uso, más ventajas de seguir hablando de riesgo. Esta ley habla de referidas a las edades, de que de los 0 a los 3 años, cero pantallas. Cero pantallas. Y vos ves cada vez más bebés adelante de la tele. ¿Se puede hablar de adicción? Los niños, yo leí un artículo que hasta está... Hoy en día hay centros de rehabilitación tecnológica. O sea, estamos hablando de cosas que son adictivas. ¿Por qué? Porque nada genera la misma cantidad de dopamina que genera esta satisfacción. El niño se acostumbra a ese estímulo, entonces el cerebro no va a procesar. ¿Se puede de una revertir? manera diferente. Sí se puede, pero realmente necesita un trabajo mucho más intenso. Antes nosotros hablábamos de una crisis educativa porque lo veíamos en los chicos en la parte atencional. Cada vez los niños, los chicos, los jóvenes tienen menos capacidades atencionales. Hoy en realidad nosotros estamos hablando de la parte de salud pública porque esto es área de salud neurológica. No existe un estudio científico que te diga que la incorporación de las tecnologías en la infancia está bien. No existe eso. Que está bien, o sea, no existe un estudio que avale o que diga que es favorable. Sí, todavía eso está... Y que sea desfavorable. Desfavorable hay un montón. Hay un montón de estudios.
Hay sea un que montón de... científicamente, Estamos hablando... porque a veces uno le pasa, que uno habla con gente, con amigos, y algunos están más a favor. O sea, yo soy un poquito en ese sentido bastante ortodoxo y como que creo que es malo para los chicos. Sí. Pero bueno, pero me apoya de alguna manera la idea de que hay gente que esto lo estudia y lo avala científicamente, Claro. el hecho de que... Claro. De hecho es sorprendente a veces cuando vos lees y bueno, y los grandes de la tecnología, y inclusive periodistas que son especializados en ciencia y tecnología, que tienen sus columnas en los distintos programas, sus hijos no tienen celulares. ¿No? Y son justamente personas especialistas o sea, los que te van capacitando sobre los avances de la tecnología, digo, justamente. Sí, Bill Gates le deja usar 1 sola hora las computadoras a sus hijos dentro de su casa, por ejemplo. Y bueno, ahí está. Creador de Windows. O sea, no me voy a parar en el lugar del tipo que dice, no, o sea, como que, o sea, que el cuco o todo lo malo es la tecnología, no es que, no es eso, pero sí necesitamos como papás, bueno, ella lo dijo, acompañar explorar juntos. En esta ley que les decía de 3, 6, 9, 12, delimita lo que son las edades. De los 0 a los 3, nada de pantalla. Cero pantalla. De los 3 a los 6, podemos darle 1 hora como máximo en el día, sin pensar en que ellos tengan tablet propia, celular propio, o sea, nada. Y siempre bajo el acompañamiento de los padres. El contenido que vean siempre tiene que tener un objetivo. No es que está mirando porque tiene que mirar o demás. No porque está aburrido, ¿no? Claro, ¿viste? buscar una actividad en conjunto o si va a mirar, por ejemplo, como momento de ocio, papá, mamá, contando, güey, fíjate, no sé qué dibujito o algo, relatando, digamos, que haya una interacción igualmente. De los 6 a los 9, los chicos ya pueden empezar a utilizar, por ejemplo, los buscadores de Google, demás, pero siempre en espacios abiertos de la casa, donde todos tengan acceso. Y acompañados siempre de mamá y papá, porque todavía no tienen esta parte que les decía de poder tener el autocontrol. ¿De los 6 a los 9, celular propio, los chicos? No. Hay algunos No, papás porque- que ¿Qué te van a le decir? volvió el arma No, al cuerpo bueno. porque que se estaban pidiendo ya para regalo de fin de año, así que quédate tranquilo, lo Bueno, avala tengo- la especialista. Sí, ¿viste? lo estaba dijo la recomendando. especialista. De 6 a 9. No, sí No, que... pero no, lo digo Uno lo en dice en chiste, pero chiste, en pero- realidad es preocupante porque uno tiene niños en esa edad que sus compañeros tienen el celular. O sea, los padres, yo creo que es o sea, les cuesta decir que no. Sí. Y al no poder hacer eso, bueno, es más fácil. Bueno, le compro, o sea, para que no me hinche. Pero fíjense que también esto del exceso de información también se ve en los adultos de no poder discernirlos. ¿Por qué? Porque hoy en día también tenemos esta lucha de la mala información del tema de los límites, ¿no? No porque es la crianza respetuosa, porque esto, porque lo otro, pero la crianza respetuosa también implica límites. Nunca nadie dijo Tal que cual. era decir que sí a todo. Tal cual. Y hoy estamos parados en esto, en donde te dicen, por ejemplo, no, pero él tiene derechos a esto, aquello, pero no estamos informados totalmente. Sí, es una Bueno, parte. estamos hablando de niños, adolescentes. Bueno, adolescentes vamos a dejar para otro programa, pero también sucede con los adultos que por ahí también hay mucho error en cuanto al manejo de la información. Por eso. ¿Cuántas veces uno lee una información y la comparte y por ahí es una mentira, ¿no? Una información errónea también? Le estamos echando la culpa a los niños, pero los adultos también no sabemos discernir. Sí, o leemos una parte y ya estamos compartiendo. ¿Vieron que había una época, había como chistes en el Facebook, por ejemplo, de falleció tal famoso, que era Sí. súper mega estrella, y todo el mundo, güey, falleció, qué sé yo, y vos terminabas de leer la noticia y encima era falsa. Claro. Y ya andaba por miles de muros. Y hoy como que con los titulares también hay una estrategia de poder Ajá. poner los dedos, Sí, el tal like, cual. ¿no? Sí. Y por ahí son engañosos, vos lees el desarrollo de la información, nada que ver con el titular. Eso incluso, por ejemplo, es la gran diferencia entre el televisor y el celular, porque el televisor te absorbe, vos lo estás mirando, pero el teléfono entra dentro de tu cerebro, digamos. ¿Por qué? Porque empezás mirando el Facebook, del Facebook te salta un anuncio, te vas al anuncio, terminás mirando tal cosa, entonces te consume. Es diferente
son consumidores atencionales, digamos, lo que son las pantallas. Incluso el teléfono es muchísimo más nocivo que una hora Pongamos de tele. el ejemplo, Bueno, te juntás, por ejemplo, a mirar una película con amigos, estás con amigos compartiendo, comiendo, cenando, pero mirás una película. El celular no, es una actividad individual, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no hay el mismo registro, por ejemplo, que todos tienden a darle el teléfono para que mire YouTube, por ejemplo. Y al ser tan personalizado, tan individual, vos después perdés el registro de lo que está mirando el niño. No es lo mismo que la tele. Tal Por cual. ahí, en un momento me acuerdo que hablando de estas cuestiones con mi papá, él me dice, pero si vos mirabas tele desde chiquita, me decía. Y yo le decía, pero papi, nosotros eran esas tele de 2x2 que teníamos que hacer turno para mirar cada uno. Tal cual. Nada Aparte que había ver. horarios. Había el horario de dibujito era... o sea, Con la merienda. Había horarios, las pantallas eran mucho más chicas, no tenían toda la calidad LED que tal vez tienen hoy. Hoy ya ni hablamos de LED, tenemos 4K, no sé, todo lo que hay. Y aparte, por ejemplo, estas mini pantallas te persiguen, porque comen con la pantalla, se van al baño con la pantalla. Antes no había eso. Ahora, el tema también, bueno, hay mucho para hablar, ¿no? Sí, se va para largo, pero creo que también los chicos copian el modelo, o sea, Eso iba. el adulto adicto al celular, a mí me molesta muchísimo porque tengo gente conocida, que vos estás en una reunión, lo que sea, y el celular forma parte es una extensión de de sus extremidades, Sí. no se pueden separar. Entonces el niño, o sea, como un padre que por ahí está adicto al celular, ¿cómo le dice que no al hijo? Es que eso yo creo que es el principal punto, que nosotros podamos partir del uso a conciencia. Y que primero podamos determinar nosotros normas claras dentro de casa en las que sepamos que nosotros papás somos los principales que tenemos que dar el ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un montón de papás que tratan de sacarle la pantalla, por ejemplo, a los chicos, pero son los mismos papás que se terminan desvelando. Imagínense que en nuestro cerebro adulto, cuando uno se acuesta con sueño, uno agarra el celular, porque lo hemos hecho en muchas oportunidades, y el celular te despierta. ¿Por qué? Porque empieza a segregar toda esta satisfacción, la dopamina, todo entra en juego. Imagínense lo que le produce al chico. Si te despierta a vos como grande después de un día de trabajo, no sé, de 12 horas, por ejemplo. Sí, es interesante. O sea, obviamente el efecto es muchísimo más nocivo en el cerebro del niño. Las interconexiones que se producen neuronalmente son infinitas y ahí hay una sobrecarga. Incluso en muchas ocasiones, por ejemplo, y no se habla mucho, pero hubo casos de niños que han presentado cuadros epilépticos con el uso de tecnología. Hay mucho para hablar, hay mucho para seguir conversando. Claudio, ¿te queda una? No, me quedó lo de la ley de la ley 36912. Sí. Dijimos de 0 a 3, 0. Sí. Después de 3 a 6, una hora mínimo. Después teníamos de 6 a 9. Sí, de 6 a 9 pueden comenzar a utilizar siempre buscadores en por ahí. Buscadores, Para demás. informar. Y después de 9 a 12 nos quedaba también pendiente. Bien, de Ahí 9 me quedó de 9 a 12. Sí, de 9 a 12 también es casi lo mismo que de 6 a 9, pero por ahí con un poquito más de tiempo, digamos. Pero siempre en espacios abiertos, con acompañamiento. Nunca solos. Nunca solos y siempre por ahí con una cuestión más de que tenga, por ejemplo, una actividad de la escuela, Claro, con que un tengan objetivo. objetivos. Por ahí van a ser objetivos Que sea más serios. significativo la Claro. utilización, ¿no? Del dispositivo. Pero que sean objetivos por ahí un poquito más serios incluso que los de 6 a 9. Por ejemplo, ahora sí le pueden decir, bueno, fíjate cómo pintar esta cosa, esta pared, por ejemplo. Algo que ellos empiecen a desarrollar otro tipo de habilidades, otro tipo de intereses. Me gusta. Y de los 12 en adelante, 12, 13, ahí nos toca a nosotros, los papás, empezar a corrernos y empezar a no dejar de supervisar, ¿no? Y eso lo vamos a dejar para un próximo programa con los Sí. adolescentes, ¿te parece? Pero sí empezar a confiar en lo que sembramos. La verdad que sí. Carolina, gracias por tu visita. No. La verdad que nos quedaríamos charlando toda la noche porque es un tema para abordarlo, es para trabajar mucho, ¿no? Sí, En la comunidad muchísimo. también, ¿no? Cómo se necesitan estas charlas, talleres también Sí. y consejos prácticos que podamos poner Sí. en manos a la obra, ¿no? Así Tal que cual. están en Realmente. nuestras manos nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿no? Sí. Que son El cambio futuro. de todas estas generaciones, siempre lo digo, está en el adulto. Nosotros no podemos decir, hay cada vez más niños, porque detrás de esos niños hay padres. Tal cual.
necesitamos capacitación a padres, apoyo. Nosotros siempre decimos esta parte de sostener al que sostiene. Porque si te caes vos, se cae toda la otra parte. Gracias, Carolina. No, de nada. Carolina. No.